Bienvenidos, aquí estamos este miércoles 29 de octubre de 2025, donde están pasando muchas cosas, pero hay una sola que tiene en este momento la atención de toda nuestra Latinoamérica y del mundo, que es la mayor masacre de la historia que se ha perpetrado en Río de Janeiro en el marco de un operativo policial que ya ayer era el más letal de la historia, cuando se confirmaban 64 muertes, 4 de ellos policías, 60 entre miembros del Comando Vermelho y probablemente civiles. Ahora, esto ha tomado en las últimas horas un cariz aún más dramático, aún más sangriento, luego de que aparecieran cerca de 70 cuerpos adicionales a esos 64 muertes que ya estaban confirmadas, con lo cual estamos ante 12 horas, ya 24 horas de horror, de guerra urbana y de más de 130 muertes que se han producido, si es que no son aún más. Vamos hoy, como lo hacemos aquí siempre en DNews, a tratar de reconstruir los hechos, de que se entienda por qué un operativo policial en una favela o en dos favelas de las más peligrosas de Río de Janeiro contra una de las bandas criminales más peligrosas de Río de Janeiro, que es el Comando Vermelho, una de las bandas más peligrosas de todo el continente americano. ¿Por qué termina en una masacre de esta envergadura, donde, aunque el operativo en sí terminó ya hace muchas horas, aún no está clara cuánta gente murió y, sobre todo, cuántos de los que murieron eran efectivamente criminales, miembros de esta banda, y cuántos eran civiles, personas que viven en algunas de las favelas de Río de Janeiro, teniendo en cuenta acá que Río de Janeiro tiene cerca de 7 millones de habitantes, de los cuales casi 2 millones viven en favelas que están construidas en alturas sobre los morros y que son verdaderos laberintos utilizados por el crimen organizado para justamente parapetarse y resistir este tipo de operativos como los que se realizaba ayer. Vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que eran los enfrentamientos anoche, cómo comenzó un operativo que se estima que duró 12 horas y que incluyó helicópteros, que incluyó un despliegue de 2.500 efectivos, que es el resultado además de una investigación de aproximadamente un año. Eso es lo que están contando las autoridades cariocas respecto de una investigación que apuntaba directamente contra la cabeza del Comando Vermelho hoy, que es un criminal buscado por más de 100 asesinatos, que se mueve con el alias de Doca, por el cual hay una recompensa de 100.000 reales, hoy la más alta que hay para cualquier criminal brasileño, y que suponía no solo la detención de Doca, sino también la detención de cerca de 80 cabecillas del Comando Vermelho, distribuidos en 180 domicilios. Ahora, en la medida en que empiezan a avanzar las fuerzas policiales, las fuerzas, por ejemplo, del BOPE, del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar, con el respaldo también de la Policía Civil de Río de Janeiro, y empiezan a avanzar sobre los dos las bastiones de este comando, de este Comando Vermelho, que son el complejo do Alemão, una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro, y el complejo de La Peña, se encuentran con el arsenal impactante del Comando Vermelho, que repliega o trata de replegar a las fuerzas de seguridad brasileñas con drones que portaban explosivos y que fueron detonando en distintos puntos de la ciudad. Parte de todas esas columnas de fuego que estás viendo son resultado, insisto, de los drones con explosivos lanzados por el propio Comando Vermelho,
que buscaba proteger a sus cabecillas y evitar que fueran capturados por este operativo policial que, insisto, incluyó cerca de 2.500 agentes. En ese contexto, además, secuestraron cerca de 50 autobuses, los prendieron fuego y los utilizaron también como barricada para impedir el avance de las fuerzas policiales y además sembrar el caos en la ciudad. En la misma línea interrumpieron los medios de transporte y obligaron a que las autoridades del estado de Río de Janeiro tuvieran que... Fíjate acá cómo funcionan los drones. Ahí se ve perfectamente en esa imagen cómo esos drones... no es un dron policial, este es un dron de los narcos que disparaban explosivos contra las posiciones donde se encontraban los policías. Esto duró aproximadamente 12 horas en las cuales la orden fue para prácticamente todos los habitantes de Río de Janeiro, sobre todo de las favelas más afectadas, permanezcan en sus casas, no salgan porque la situación era de máximo peligro, hasta que finalmente por la noche se confirma el fin del operativo, un operativo que las autoridades dicen que fue exitoso, aunque alias Doca no fue encontrado y aunque tampoco está claro cuántos de los 64 muertos reportados originalmente eran efectivamente criminales y cuántos civiles, personas que viven en las favelas, porque hay muchos antecedentes de operaciones de este tipo que lamentablemente no son nuevas, aunque lo nuevo es la dimensión y la magnitud, donde la policía ingresa a la favela y potencialmente todos son considerados delincuentes y todos pueden ser blanco de los disparos. Claro, también hay que decirlo, hay que entrar a una favela de estas características, con esta geografía, y mientras los delincuentes están disparando con armas de gruesísimo calibre, poder diferenciar quién es delincuente de quién es un vecino que está siendo rehén de la situación. Ahora, vos fijate el nivel del armamento secuestrado. Acá es un dato importante. Encontraron ayer planillas que señalaban que solamente en el último mes los miembros del Comando Vermelho habían gastado $1 millón en armamento. $1 millón en armamento. Son ejércitos paramilitares, pero en zona urbana, en medio de la ciudad, en medio de una de las ciudades más impresionantes del mundo como es Río de Janeiro. Ahora, esto es la primera parte, antes de que nos enteráramos la magnitud de la tragedia que nos hemos enterado en las últimas horas. Pero vamos a ubicarnos en un mapa para que se entienda dónde se producían estos acontecimientos y dónde se produjo lo que vas a ver ahora, que son las imágenes que en este momento están recorriendo el mundo. Acá estamos en lo que es la zona norte de Río de Janeiro. Me pongo un momento en los mapas que nos muestran acá. Este es el estado de Río de Janeiro. Acá podés ver justamente todo el estado, la zona donde está la ciudad. Y dentro de la ciudad, si nos ubicamos bien, más o menos, esta es la bahía de Guanabara. Tenés toda la parte sur, es el Río de Janeiro más turístico, ¿no? Por ejemplo, digo, acá tenés en la zona centro, acá tenés más hacia allá Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra de Tijuca, digo, eso es lo que conocemos. Ahora ampliamos y hacemos zoom en lo que es la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, que es lo que ves acá. Cerquita, el aeropuerto de Galeão, que estuvo cerrado durante algunas horas anoche cuando estaba en plena marcha el operativo, donde se veían estas escenas que son de guerra. Esto hay que entenderlo. Esto es una guerra, son ejércitos que tienen el armamento de ejército, solo que en vez de darse entre trincheras, como puede ser hoy entre Rusia y Ucrania, esta guerra se da en medio de una ciudad de casi 7 millones de habitantes como es Río de Janeiro y en medio de estas microciudades laberínticas que son las favelas, encima construidas en altura en medio de los morros, para entender también la ubicación. Todo esto hay que pensar que es en altura, todo esto que estás viendo aquí en el centro, digo, insisto, hacia allí la bahía de Guanabara, hacia el sur. Por acá tendríamos el centro, por acá tendríamos Copacabana, digo para que nos ubiquemos. Y acá lo que ves marcado son
justamente las dos favelas donde se dieron estas operaciones. Por un lado el complejo de Peña y por otro lado el complejo de Alemão. Yo no sé si podemos ver otro mapa que tenemos. Lo vamos a ver ahora porque justamente este mapa nos permite entender un poco el lugar donde se encuentran estas dos favelas, pero lo que hay que entender es que en esta zona, que más o menos es a lo que estoy marcando aquí, está la parte alta del Morro, concretamente una sierra, y es en esa sierra donde se desarrollaron buena parte de los combates. Entonces, ¿qué pasó? Donde se desarrollaban justamente esos combates, porque es donde se cree que estaba el principal cabecilla del Comando Vermelho que estaba siendo buscado. Cuando terminaron, se retiró la policía. Nadie tenía en claro cuánta gente había justamente muerto en el contexto de esos combates. Entonces lo que empezó a ocurrir durante la noche primero, pero sobre todo en las primeras horas de la mañana, es que muchas personas fueron a esta zona, que es una zona 100% selvática, y empezaban a encontrarse con cuerpos. Entonces, lo que empezaron a hacer los propios vecinos fue ir bajando esos cuerpos desde la zona serrana, justamente, hasta el complejo da Peña. Acá lo puedes ver perfectamente. Esta es la serra de la Misericordia, es donde se desarrollaron buena parte de los combates. Y entonces, una vez que llegó el día y que algunas personas empezaron a encontrarse los cuerpos allí, los fueron bajando hasta acá. Esto es el complejo da Peña, Campo da Vacaria. Y estas son las escenas que vas a ver ahora. Los cuerpos apilados uno al lado del otro, por los propios vecinos de la favela. Esta es la situación arriba del Cerro de la Misericordia. Esto es lo que se iban encontrando anoche una vez que había terminado el operativo. Y lo que vas a ver ahora es cómo estos cuerpos fueron de a poco llevados hasta esa zona de la plaza que te mostraba recién en el mapa. Isso é absurdo, gente. Isso aqui é absurdo. Qualquer país serio, gobernador... Primero se hablaba de 20 cuerpos que habían aparecido. Entonces empezaron a llegar los medios de comunicación, empezaron a llegar también las primeras autoridades, y en la medida en que llegaban las autoridades, llegaban los medios, aparecían en autos particulares los propios vecinos bajando más cuerpos que se iban acumulando y se iban acumulando y se iban acumulando y se iban acumulando. Entonces, claro, estos cuerpos no estaban entre los 64 que se habían contado ayer, que ya eran de por sí suficientes para que se hablara de la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro en el marco de un operativo policial. Todos estos cuerpos no habían sido contados originalmente, y en este momento, como no ha finalizado lamentablemente la identificación de estos cuerpos y el conteo, sino que siguen bajando de lo alto del Morro estos cuerpos, ya se está hablando de cerca de 70 cuerpos que aparecieron y que están en este momento siendo llevados a las distintas morgues de Río de Janeiro, con lo cual estamos hablando de un operativo que termina con más de 130 personas fallecidas. Y la pregunta, ¿cuántas de esas personas son efectivamente miembros del Comando Vermelho que disparaban a la policía para evitar las capturas que se terminaron produciendo? ¿Y cuántos eran personas que viven en la favela y que de repente se encontraron en medio del fuego cruzado y muchos terminaron muriendo sin entender por qué alguien les estaba disparando? Esta es también la realidad de un fenómeno de violencia que tiene muchísimas décadas en Río de Janeiro y que no encuentra ninguna solución. Ahora, por ahora, la cabecilla que buscaban, que es Doca, sigue desaparecido.
algunos se preguntan, ¿podrá estar entre alguno de estas personas que fueron alcanzadas por las balas policiales? Puede ser. Lo cierto es que por ahora no está confirmado, con lo cual la información es que sigue prófugo alias Doca, que ahí lo podés ver, buscado. Doca también llamado como e identificado como Urso, su nombre es Edgar Alves Andrade. La recompensa de 100.000 reales que se está pidiendo por él. Esto se da, además, en el marco de una disputa política también muy grande entre el gobierno de Río de Janeiro y el gobierno federal, el gobierno de Lula da Silva, porque el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, es bolsonarista, defendió, o por lo menos defendía en las primeras horas del día, el éxito de este operativo, pero claro, a medida en que se va conociendo la magnitud de la masacre, empieza a haber cada vez más preguntas respecto de este operativo. Pero escuchemos lo que decía el gobernador antes de que aparecieran todos estos cuerpos por la mañana. Oi, pessoal. Continuo aqui no Palácio Guanabara, acompanhando esse dia histórico aqui, essa operação, a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. Infelizmente, na parte da tarde, a gente viu uma reação desses criminosos tentando colocar a cidade e o estado do Rio de Janeiro de joelhos, mas as nossas polícias estão nas ruas, garantindo a volta para casa, garantindo a volta da normalidade da vida. Eu recebi agora das polícias civil e penal um relatório das 10 maiores lideranças que estão de dentro das nossas cadeias, ajudando a provocar todo esse terror. E eu tomei a decisão, acreditando que política de segurança pública se faz com um diálogo, com integração, pedir ao governo federal, então, imediatamente 10 vagas para transferência imediata desses 10 criminosos de maior periculosidade, mostrando que integração e diálogo é a nossa forma de fazer segurança pública. Vamos tirar esses criminosos y devolver a paz para el Rio de Janeiro. Un abrazo. En medio de estas declaraciones, obviamente, desde el lado político opuesto se acusaba de abusos a la policía, se acusaba a Claudio Castro de ser cómplice de muertes innecesarias. Es parte del discurso que hace mucho hincapié en los derechos humanos de aquellos que viven en las favelas, que son vulnerados primero por los criminales, pero que muchas veces terminan luego siendo vulnerados también por una policía que pasa de la inacción absoluta y de dejar que cada uno de los grupos armados manejen casi que a su antojo lo que sucede dentro de algunas de las favelas más peligrosas, entre esa inacción y la acción brutal de entrar y disparar sin hacer preguntas, sin hacer ninguna inteligencia previa, sino sencillamente yendo a matar, que es también lo que hemos visto en estas horas. Ahora, es cierto también que estamos hablando acá, cuando hablamos del Comando Vermelho, del que vamos a estar profundizando en algunos instantes, y te voy a contar un poquito la historia de este grupo que protagoniza esta matanza de la que estamos hablando. Cuando hablamos del Comando Vermelho nos referimos a una organización de alcance nacional, de alcance transnacional en rigor, porque es una organización que tiene hoy presencia en prácticamente todos los estados de Brasil, que tiene alianzas con grupos del narcotráfico en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, que disputa el poder con la otra gran organización criminal que tiene Brasil. Ha superado al Comando Vermelho, de hecho, esta otra gran organización, que es el primer comando de la Capitán, justamente con sede principalmente en San Pablo, y que, por lo tanto, un operativo de esta magnitud debería contar con el apoyo del gobierno federal para coordinar justamente las acciones. Bueno, lo que denuncian desde la gobernación de Claudio Castro es que el gobierno nacional rechazó el pedido de apoyo. Este es el comunicado, de hecho, que se publicaba con el pedido, ¿no? Es una comunicación del gobierno del estado de Río de Janeiro, cordialmente, en consonancia con un oficio, etcétera. Vengo a solicitar una valiosa
cooperación y apoyo logístico de la Marina de Brasil por medio de la provisión de vehículos blindados, ¿no? Es el pedido de apoyo. Bueno, esto firmado, como ves, por Claudio Bonfim de Castro e Silva, es decir, el gobernador de Río de Janeiro, básicamente fue rechazado, o por lo menos no fue respondido. Por eso este reproche que vas a escuchar ahora de parte de Castro hacia el gobierno de Lula. Justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal. Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi pedido? Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa misión de servir y proteger o nuestro pueblo. Esto decía Claudio Castro anoche, claramente diciendo en numerosas ocasiones le hicimos una solicitud de ayuda, nos rechazaban, nos ponían condicionamientos, nos pedían garantías de una cosa, de la otra. Claramente son dos líneas muy distintas de combate al narcotráfico y al crimen organizado, la que tiene el gobernador de Río de Janeiro con la que tiene el gobierno de Lula da Silva. Recordemos la frase realmente infortunada del presidente brasileño respecto al narcotráfico, casi que en defensa de Maduro, planteando, bueno, en realidad los narcos son víctimas de los consumidores, es decir, los adictos, que son los que compran la droga, son los que terminan siendo victimarios de aquellos que se la suministran y que forman parte de organizaciones criminales peligrosísimas para suministrar esa droga. Todo una inversión absoluta, disparatada realmente, porque justamente unos son gente que se dedica a matar, a envenenar y a sembrar el terror, porque la verdad es que ninguna de estas bandas se dedica solo al narcotráfico, se dedica a un montón de otros crímenes que hacen imposible la vida en muchos sentidos para los habitantes de estos territorios. Ahora, al mismo tiempo, las víctimas terminan siendo los consumidores, que muchas veces son adictos y son personas enfermas. Ahora, esa diferencia no significa que en última instancia las dos abordajes terminen resultando fallidos, porque claramente es difícil pensar que este es un operativo exitoso como lo planteaba Claudio Castro. Acaba de terminar la conferencia de prensa del gobernador, la primera que da en este día después del operativo policial, y luego de que se conociera que cerca de 70 cuerpos aparecieron allí en el complejo da Peña y que eran cuerpos que no estaban contemplados entre los 64 cuerpos originalmente identificados como víctimas de esto. Escuchemos lo que decía el gobernador. Pelo que eu sei, eles estão reunidos agora para entender as estratégias dele e eu estou esperando algum contato que finalize a ideia deles de virem ao Rio de Janeiro ainda no dia de hoje. Não sei quem viria e nem que horas que essa pessoa viria, mas deixando claro que, sobretudo vendo algumas falas do que aconteceu de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, que querem fazer politicagem,
O nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos, nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, é essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, no solo los cariocas y fluminenses. Bueno, esta es la posición oficial del gobernador de Río de Janeiro. Todavía la situación está en un contexto de muchísima incertidumbre, con muchas preguntas que deben ser aún respondidas. Lo que está claro es que esto no es nuevo. Lo nuevo es, si se quiere, la dimensión de la muerte, la cantidad de personas que fueron asesinadas en un lapso tan corto de horas. Ahora, que hablemos de organizaciones criminales controlando el territorio de las favelas en Río de Janeiro, que hablemos de complicidades policiales, de complicidades de otros estamentos del Estado con estas organizaciones que les permiten controlar justamente el territorio, cobrando extorsiones, utilizando como soldados a los niños de las familias más pobres y luego también convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, porque por ejemplo a veces hasta brindando elementos de asistencia social. Que eso es cíclicamente interrumpido por operaciones policiales que terminan con 10, 15, 20 o 30 muertos. Todo eso es historia conocida desde hace muchas décadas. Lo nuevo acá es la dimensión, que estemos hablando de cerca de 130 personas que perdieron la vida en este operativo. Ahora, para entender cómo se llega acá y por qué esto tiene larga historia, hay que meternos con qué es el Comando Vermelho, qué es el grupo al que fueron a desbaratar los policías que realizaron esta operación. Bueno, empezamos con los orígenes que se remontan a los años 70, dictadura militar en Brasil, y una decisión catastrófica por las consecuencias de largo plazo que tendría por parte de la dictadura, que es meter en las mismas cárceles a delincuentes políticos, es decir, guerrilleros, prototerroristas y miembros de las organizaciones criminales comunes. Así nace el Comando Vermelho. Era la Isla Grande. Allí es donde se empiezan a encontrar los delincuentes comunes con los presos políticos y claro, los delincuentes comunes empiezan a conocer cuestiones de la organización clandestina propia de las guerrillas, la disciplina interna y empiezan a adoptar este discurso de guerra contra el Estado, este discurso que básicamente venía a darle cierta legitimidad ideológica a lo que era sencillamente una cuestión de negocios. Formalmente el nacimiento es un poquito después. La fundación oficial del grupo. Esto llega, vamos a verlo ahora en la siguiente placa, en 1979, lo que se conocía como la Falange Vermelha. Digo, aclaro por las dudas, Vermelho es rojo. Cuando hablamos de Comando Vermelho estamos diciendo Comando Rojo. Claramente eso tiene una inspiración de tipo comunista que estaba en esos orígenes, producto de esa mimetización entre terroristas políticos y estos grupos criminales que estaban allí en la cárcel de Isla Grande. Entonces el Comando Vermelho empieza a ser dirigido por Rogério Lembrugger y por William da Silva Lima. Crean en principio una caja común para financiar fugas, comprar armas y sostener a los presos. Por ahora, algo que no salía de las cárceles, pero esto fue evolucionando con el paso del tiempo. Así se llega, sobre todo a partir de los años 80, auge de la cocaína, a encontrar justamente en el negocio de la droga una fuente extraordinaria de ingresos. Y entonces este grupo
empieza primero lo que fueron asaltos a bancos y secuestros a el narcotráfico. Primero marihuana y luego cocaína. Entonces se empieza a volver muy pionero en esta cosa del control territorial, aprovechando las características geográficas de Río de Janeiro. Favelas que son el resultado de un crecimiento urbano descontrolado que tuvo Río, de migraciones internas que se produjeron y que fueron dando lugar a que creciera más en términos de población de lo que crecía en términos de infraestructura. Entonces se iban armando todas estas viviendas precarias en altura, porque siempre la ciudad estuvo principalmente poblada muy cerquita del mar. Entonces todo lo que se va alejando del mar y va subiendo hacia los morros es lo que es más precario, y se convirtió eso en un escenario ideal para armar fortalezas que impidieran el acceso de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos tampoco tenían mucho interés, porque es parte del abandono que caracterizó a este crecimiento demográfico que se dio en las principales ciudades brasileñas, pero particularmente en Río de Janeiro, un poco en una impronta del sálvese quien pueda, sin control estatal de ningún tipo. Acá empiezan a aplicar las tácticas que habían aprendido en la cárcel y entonces se hacen dueños de los territorios. ¿Y cómo sigue entonces esta historia? Lo que era primero el control del narcomenudeo en la favela para hacer negocios se empieza a convertir en una organización de gran escala. Entonces, primero empieza a dominar la zona norte de Río, luego la zona oeste, empieza a aparecer cada vez más por su capacidad de fuego, su manejo de las armas, algo que también venía ligado a sus contactos con organizaciones terroristas, y esto empieza a generar que la policía también tenga que ir aumentando su nivel de armamento y su nivel de preparación militar. Van a aparecer en Río de Janeiro grupos como el BOPE, que hasta tiene una película dedicada a este grupo, como es Tropa de Élite, que cuenta cosas bastante reales de cómo funciona este batallón especial de operaciones, que es un grupo que tiene una calavera entre sus símbolos, raro para una policía, pero habla de cómo el Estado empieza a reaccionar ante esto diciendo, bueno, esto es una guerra, porque son grupos militarizados que solo se pueden enfrentar también con tácticas militarizadas, y esto explica la lógica de la guerra, pero en un contexto urbano donde de repente en el medio hay un montón de personas que no tienen nada que ver, ni con la policía, ni tienen nada que ver con estas bandas. Y esto después va a dar lugar a una expansión que va más allá de Río de Janeiro. Que esto es lo que se empieza a pasar a partir de los años 90. El Comando Vermelho se vuelve una de las bandas más famosas. Todavía no había crecido y no había surgido con fuerza el primer comando de la capital, que es bastante posterior. Entonces las fugas masivas, los secuestros resonantes, el control de complejos de favelas enteros, participación y alianzas con grandes grupos financieros y logísticos. Bueno, asaltos bancarios, crímenes que van teniendo cada vez más dimensión, y empiezan a aparecer incluso asociaciones con grupos del narcotráfico colombiano. Empiezan a aliarse con otras bandas, como por ejemplo la familia Do Norte que controla buena parte del corredor de droga que va desde que conecta Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, y que desde allí genera las condiciones para la salida de muchos de esos cargamentos por el Atlántico rumbo a África, y es lo que en definitiva después termina abasteciendo al mercado europeo. Y esto también va generando que crezca la guerra contra el Estado, y lo que vamos a ir viendo también, guerras internas. Pasemos por favor a la placa siguiente. Bueno, esto es lo que te contaba recién, ¿no? Se expande al norte y al nordeste del país, empieza a aparecer en el Amazonas, en Pará, en Ceará, se forman alianzas de las que hablábamos recién. La alianza con la familia Do Norte que recién te mencionaba, que es clave por las conexiones con Perú y con Colombia. Y esto va haciendo de este grupo un grupo cada vez más fuerte. Pero, al mismo tiempo que esto pasa, esto coincide con el crecimiento cada vez más fuerte, primero del primer comando de la capital, que tiene su base en San Pablo, que al igual que el Comando Vermelho, nace justamente de las cárceles y son controlados desde las cárceles, y el Comando Vermelho empieza a fragmentarse. Y esto me parece que es clave también para entender lo que está pasando ahora. Porque lo que vamos a ver ahora, pasemos por favor a la siguiente placa, es que un proceso que había comenzado de forma aislada en los 90 se empieza a acelerar ahora, que es que grupos se pelean con el liderazgo y van creando
comandos alternativos. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el tercer comando, que es de los años 90. Luego aparece el tercer comando puro, que es un desprendimiento de ese desprendimiento inicial en 2002. Aparece Amigos dos Amigos. Y esos grupos empiezan a rivalizar por el control de Río de Janeiro, al punto que hoy se estima que el 40% de las favelas está controlada por el Comando Vermelho. Pero las otras favelas tienen control que se reparte entre estos otros grupos. Entonces, lo que venimos viendo es que hay cada vez más guerras internas entre unos y otros y que muchas veces la policía interviene para evitar que estas guerras escalen y para zanjar la disputa en favor de alguna de estas facciones. Último de nuestro desarrollo histórico sobre qué es el Comando Vermelho y por qué llegamos a esta situación. Hoy es tratado por el gobierno de Río de Janeiro como una fuerza narcoterrorista, como lo puede ser las disidencias de la FARC o el ELN en Colombia. El jefe más buscado, desde quien hablábamos antes, Edgar Alves de Andrade alias Doca, acusado de más de 100 homicidios. Y esta mega operación policial de la que estamos hablando ahora, bueno, deja este saldo que hasta ayer era de 64 muertos. Ahora el gobernador dijo, bueno, no, parece que fueron 58 los muertos, no 64, es algo que acaba de decir, pero claro, la aparición de más de 70 cuerpos hoy, lo cual habla, insisto, de cerca de 130 personas que perdieron la vida. Y nos vamos en vivo a Río